pregunta que quieran hacer. Escribano Picón. A ver, quiero ver si está Horacio para ver quién levanta la mano. Horacio. Sí, Horacio me pidió que manifieste a viva voz que está teniendo problemas técnicos Ah, bien. y me designó como moderadora para poder moderar las reuniones, las Bueno, preguntas del entonces, debate. buenísimo, Mariel. Escúchame una cosa. Entonces, fíjate quién tiene levantada la mano. Ustedes levanten la mano y Mariel está dándole el uso de la palabra como puedas. ¿Sí? Perfecto. Por ahora no veo ninguna mano levantada aquí en mi opción de participantes, que somos 122. Bueno, ahí no tenemos a alguien con la mano levantada en el sistema, pero sí con la mano levantada en la camarita, que es Pastre. Gabriela, si querés hablar, dale, sacate el silencio del micrófono y ya podés hablar. ¿Escuchas? Sí, ¿Se perfectamente. escucha? Bien. Bueno, yo tengo Perfectamente. el caso que sí lo mencionó de medidas anticipadas que quería compartir. A ver, en realidad yo lo considero, lo tenía desde antes de la cuarentena, ya lo tenía elaborado y demás. Después por esto de la cuarentena se fue suspendiendo y ahora la señora, que no es de mayor edad, digamos, tiene 50 años, no corre riesgo más que cualquier otro ciudadano porque es psicóloga, sea su profesión, no demanda mayor riesgo, pero lo quiere hacer insistentemente, quizás con el temor de que le ocurra algo. Justamente ahora se ve más cerca de que le ocurra lo que lo había pensado antes, ¿no es cierto? Entonces, dada esa insistencia, yo quería evaluar ese caso, que es el único caso, porque los otros están todos descartados, siempre son certificaciones de firma y todo contenido patrimonial. Este que no tiene contenido patrimonial, eh, quería ver si lo compartimos, que sí sería un caso que amerite la intervención. Bueno, a ver, hay varias cosas ahí para ver. Primero, no estaría dentro de lo que es la decisión administrativa en los casos que están previstos en la decisión administrativa. Si lo hacemos entrar, sería un caso de fuerza mayor. A ese caso se referís como de hacer interpretación antes. Por ese lado, tenés que hacer. Bueno, hay un par de cosas. Primero, que en estos casos, que no son actividades esenciales, ellos no tienen permiso para circular. O sea que nosotros deberíamos ir al domicilio de ellos, porque ellos no pueden circular. Sí. Si lo agarra la policía, no pueden circular, no pueden ir a la escribanía. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Lo otro, bueno, por supuesto, la calificación, digamos, en ese caso, si ese hecho, que es un hecho ajeno, o sea, esta situación, a ver, el asunto es este. Eh, Podemos entender que esta situación epidemiológica es la situación a la que nos habla de fuerza mayor. ¿Se dan cuenta lo que les digo? O sea, Sí. si esta situación de estar viviendo esta emergencia sanitaria es la situación de fuerza mayor, para poder decir, bueno, tenemos un hecho imprevisible, un hecho, por supuesto, inevitable, y esto justifica, digamos, nuestro actuar. Entonces, yo lo vería por este lado, a ver si consideramos entonces a la situación epidemiológica, todos tendríamos la posibilidad de manifestar un hecho de fuerza mayor. Por ejemplo, yo tengo que pagar el saldo del precio, digamos, de mi casa. Bueno, esta situación me impide a mí pagar, entonces yo estoy en un caso de fuerza mayor y entonces puedo pedirle primero que actúe. El asunto también está en que, si supongamos que yo considerara el hecho de fuerza mayor, entiendo que es un caso de fuerza mayor dentro de esta situación de epidemia, no tomar la epidemia como el caso de fuerza mayor. Pero supongamos que lo tomamos como el caso de fuerza mayor, la situación epidemiológica que tenemos nosotros la cuestión es ver, nuestro actuar es indispensable para que esta persona resuelva esta situación, digamos, que le ha caecido como de fuerza mayor, va a solucionar, digamos, el problema que esta persona tiene. Y si va a solucionarlo, estamos protegiendo un valor más importante que el de la vida, que el de la salud de la comunidad con esta circulación. Yo lo tomo por ese lado. Por supuesto, fíjate que, a ver, lo que quiero que también entiendan es esto. Acá no estamos con el papá y la mamá que les va a dar a ustedes el catálogo de las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Acá estamos en una situación de que somos todos profesionales de derecho y tenemos que tomar riendas en el asunto, tenemos que poner los pantalones y jugarnos con la calificación que vamos a hacer. ¿Sí?
Y en esto, por supuesto que tenemos que tratar de tener los conceptos lo más claro posible, pero también tenemos que tener la certeza que va a ser muy difícil que consigamos muchos conocimientos porque no tenemos mucha doctrina, no tenemos muchos trabajos, no tenemos muchas cosas en las cuales sustentarnos. ¿Vieron como la aplicación que tuvimos a hacer del Código Civil apenas empezó? Que no teníamos jurisprudencia y cómo interpretamos esta norma. Y bueno, tenemos que arriesgarnos de cierta manera porque las interpretaciones son así. Bueno, yo también creo que va a depender también de cada profesional, de esa visión que tenga. Yo, por ejemplo, mi profesión es media restrictiva, si se quiere, en ese caso, pero fíjate lo que es el comunicado que hace el Consejo Federal en base a lo que dice la academia. Entonces, vas a encontrar personas, a lo mejor con un calibre de Armella, que te va a decir, usted puede ir a hacer un testamento. Usted puede ir a hacer un testamento porque la persona tiene el mejor riesgo de vida, usted puede hacer el testamento. Y yo digo, a ver, ¿es necesario? ¿Qué vamos a terminar ese testamento? ¿Qué tan importante? A ver, porque es distinto la actuación, por ejemplo, cuando hablábamos del caso de fuerza mayor, es decir, que una persona necesite certificar una firma porque necesite desbloquear la salida de un contenedor de la aduana y en ese contenedor tenemos respiradores artificiales, en ese contenedor tenemos alimentos. Entonces, bueno, yo estoy colaborando con la vida, si se quiere, ¿dan cuenta? Yo estoy, digamos, desbloqueando una situación que ayuda, digamos, porque, bueno, qué sé yo, a eso me refiero, ¿no? Pero esta interpretación, yo también soy consciente que no todo el mundo lo tiene. O sea, y esto también quiero que ustedes también lo sepan, no sé qué. eh, bueno, después también habrá que evaluar. A ver, también hay gente que evalúa de acuerdo a la situación. A ver, piensen en esto. También, ¿por qué mi situación? Explico. Mi escribanía está al lado del Sanatorio de Altagracia. Ayer se murió, no, anteayer se murió un hombre que había estado en Santa Ana, que deambuló, que fue al sanatorio, que fue al dispensario, volvió al sanatorio, que yo, hasta lo internaron por neumonía y se murió en el Sanatorio de Altagracia. El Sanatorio de Altagracia está al lado de mi escribanía. O sea que capaz que los familiares de esa persona, que ahora descubrió que también tiene coronavirus, sobre todo la hija, que está internada en el Rawson, bueno, ha estado tocando mejor el portón al lado de mi escribanía, de donde guardo el auto, por decirle. A ver, es mucho el riesgo que yo tengo en salir, entrar a mi escribanía, volver a entrar, porque tengo justamente un sanatorio al lado, por decirle. Y tengo una situación de que una ciudad donde hay muchos casos, donde se ha propagado, donde, bueno, han sucedido ciertas cosas. No es lo mismo, lo mejor que, por ejemplo, el otro día hablaba con una escribana de Canals, que no hay un caso de coronavirus en 50 kilómetros de la redonda. Y por supuesto que, eh, digamos, uno se prepara de manera diferente. Y también ayuda también a cómo yo interpreto la norma, la excepción, digamos, cómo colaboro, si circulamos o no circulamos. Y es cierto, digamos, que tiene que ver en esa situación. Yo, en la situación que yo estoy, y lo voy a restringir al máximo. Y yo pienso también que no es lo mismo que estemos en Italia que estemos acá en Argentina. Evidentemente que la situación, digamos, de excepción que va a haber el escribano italiano va a ser suma, digamos, porque sabe que pone en riesgo muchas cosas. Y como a lo mejor acá hay ciertas comunidades donde no lo vemos tan palpablemente, bueno, a lo mejor no se ve este grado de excepción. Y yo también lo que quiero que entiendan es también que algunos dicen, bueno, pero escribano, con la interpretación esta tan restrictiva no ayuda porque nosotros tenemos que trabajar para subsistir y con esa interpretación. Pero yo también quiero poner resguardo de las personas que el día de mañana digan, no, yo no quiero tomar este caso, califico esto como no corresponde dentro de la excepción, porque el puede también significa el debe, y también me pueden exigir, escribano, ¿por qué usted no actuó? Usted te quería haber ido, y lo hago responsable por eso. Yo le pedí que acompañara a mi papá cuando hiciera el testamento, porque mi papá iba a hacer ese testamento y usted no quiso ir. Es decir, claro, pero que yo evalué que en ese caso no correspondía. Y tener argumentos también para decir que no, porque también tiene que haber doctrina que diga que no. Y, o sea, tampoco soy el único que dice que no. Ese trabajo de TERC, por ejemplo, es también un trabajo que va hacia la excepción. Y muchos piensan así, hay también escribanos que no han hecho un trabajo, pero también en contacto con ellos también, digamos, tratan de ver la excepción como una excepción, bien limitada. No quiere decir esto que no cambiemos de opinión mañana cuando la situación también cambie, y también no quiere decir esto que no va a haber, digamos, distintas decisiones administrativas. Ustedes piensen que cada vez hay más decisiones administrativas con más actividades que son consideradas esenciales. O sea que cada vez se abre más el abanico de actividades que van a ser consideradas esenciales. O sea, por ejemplo, el taller mecánico antes no podía venir a decirme, che, necesito que me firme este formulario para ir a pagar un crédito del banco para pagar los sueldos de los empleados, porque no era actividad esencial. Hoy sí. Entonces se amplía más el abanico de cosas que podemos llegar a hacer. Y eso lo va a ir determinando la autoridad, de acuerdo a cómo vaya la epidemia
marchando. Si ven que se le está yendo de las manos y que el sistema de salud no va a poder reaccionar, capaz que van a empezar a restringirla. Van a decir, dejamos de tener como actividad esencial tal actividad porque no quiero que circule tanta gente. ¿Entenderá eso? Y yo creo que nuestra responsabilidad es acompañar a la autoridad en este momento tan dramático, ¿no? Muchísimas gracias, escribano. No, por favor. Le damos la palabra a Julia Núñez, que tiene la manito levantada. Muy bien. Hola, Sí, Julia. tengo la manito levantada, no sabía, pero bueno, se ve que en algún momento lo he levantado. De todos modos, yo quería Sí. dejar en claro, ya que tengo la palabra, es que también el colega que intervenga, ya sea por una buena forma o no, según su criterio de evaluar el caso, tiene que estar totalmente consciente de las consecuencias penales que va a asumir en el caso de que no sea bien encuadrado el caso que sea sometido a su criterio, ¿no? Porque esto es un delito federal. Las consecuencias es un delito que se realiza en forma continua desde el momento que el escribano sale de su casa para atender un requerimiento que no sea por él bien encuadrado y que se termina de ejecutar cuando vuelve a su casa. Por lo tanto, si el día de mañana esa actuación es atacada por una persona que se ve perjudicada por esa actuación, yo creo que va a caer fácilmente porque no puede haber válido mientras se está cometiendo un delito. Bueno, eso, y después cada uno evaluará de acuerdo a lo que a su leal saber y entender y conocimiento cuál es el acto que va a realizar o no va a realizar en virtud de la normativa y si encuadra realmente en esa normativa. No sé qué opinas vos de Picón. Sí, a ver, yo estimo que el tema de la validez, digamos, y la nulidad, no, yo no entraría acá a jugar en este caso. A ver, ¿por qué? Porque eh, los principios en general tratan de buscar la validez de los actos jurídicos, digamos, como que el principio es ese. Y la nulidad es la excepción y tiene que estar expresamente prevista por la normativa y me parece que en este caso en particular no es. Por supuesto que si el acto en sí fuera contrario de derecho, digamos, evidentemente que tendría nulidad por ser contrario de derecho. O sea, si yo hago una escritura de la venta entre un cónyuge y otro porque tiene el régimen de comunidad, va a ser nula porque estoy haciendo algo contrario de derecho, en el sentido que está prohibido que entre sí puedan negociar. Ahora, yo entiendo que en el otro caso ya entra una cuestión de calificación del escribano. Y el escribano, bueno, por supuesto, calificar puede errarle. Y esto, a mi modo de ver, digamos que no entraría para el caso de supuesto, un caso de supuesto nulidad. Por supuesto que si el error puede ser sancionado penalmente porque no cumplió la normativa, ¿está bien? Y estuvo calificando, a mi modo de ver, entra esto de que decía yo el juego de los valores, ¿no? En el sentido del estado de necesidad, de que mi actividad era necesaria, lo juzgué, pero me excedí, porque en realidad en la situación de derecho de fuerza mayor no era una situación que había que atender necesariamente, y yo me excedí en esto y entonces privilegié unos valores patrimoniales antes que un valor en cuanto a la salud de la comunidad, y entonces, a ver, entraría por ese caso que no entra en la justificación, ¿está bien? Pero más allá de esa cuestión, digamos, el acto en sí me parece que no reunieron los requisitos para que sean nulos. Pero, por supuesto, a ver, también podemos llegar a opinar distinto, puede haber gente que opine distinto, como decís vos, porque, eh, a ver, hay una situación, ¿no? El otro día escuchaba al asesor penal y decía que, a ver, una cuestión es que yo pueda calificar mal el acto, ¿no? Y entonces no entraría dentro del tipo por no tener el dolo, ¿está bien? Pero si yo me predispongo en cierta manera y, a ver, me predispongo en un estado, ¿no? De entender que todos estos actos entran dentro de la excepción para poder atender a todos, luego adrede, bueno, sí lo cometo porque lo estoy preordenando antes. ¿A qué me refiero? Yo puedo errarle en una calificación, pero ya si califico a todos de una manera determinada, va a ser algo distinto. Él daba el ejemplo para decir de la persona que se droga, por ejemplo. No es lo mismo cuando yo cometo un crimen y estoy drogado, digamos, puedo tener una situación que amerite, digamos, en el sentido de que voy a tener una cierta defensa. Pero distinto es que yo
me drogue para cometer el crimen. Me predispongo para cometer el delito, digamos, y me drogo para evitar después el día de mañana tener una sanción más drástica. ¿Se dan cuenta? Para que no me inimputable porque yo no estaba en conocimiento de las consecuencias, pero yo lo hice adrede para que no fuera. Entonces, a ver, en ese sentido, a ver, la calificación en sí, yo le puedo llegar a errar. Y en algún punto, si esta calificación es, es bastante compleja, hay que ver si puedo llegar a entrar el delito. ¿Se dan cuenta? Tengo que ver si puedo llegar a entrar el delito. Pero bueno, En el mejor de los casos será un delito culposo, pero no va a dejar de ser delito. No, necesita la forma dolosa. claro, a ver, ahí el asesor penal dice que necesita sí o sí la forma dolosa. Lo que sí, a ver, el tema de que, acuérdense, no es solamente responsabilidad penal, sino también hay responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Responsabilidad civil. Y lo que yo quiero destacar, más que allá de la responsabilidad penal, es la responsabilidad preventiva que tenemos tener nosotros para la comunidad. O sea, cómo obramos nosotros dentro de la comunidad, cómo nos movemos, qué tratamos de hacer. Tratamos de la gente circule o la gente no circule. Digamos, cómo lo llevamos eso? ¿Cómo le ponemos tranquilidad? Cuando tenemos requerimiento, ¿cómo le ponemos tranquilidad? Decir, no, pará, no te preocupes, eso lo vamos a hacer después porque eso no es necesario que lo hagamos ya. Ahora lo importante es que te quede en tu casa, por decirte. O cómo podemos resolver la situación de una manera que, mira, eso sabes que, no te preocupes, lo vamos a hacer, ¿por qué no buscas no sé, que tienes que pagar, ¿por qué no buscas el CBU y lo haces por transferencia bancaria? ¿O por qué no le transferís, aunque sea, si tenés la cuenta de la esposa, transferís a la esposa, por lo menos quedó que vos le quisiste pagar, no sé, pensando pavadas, pero usar la imaginación para tratar de resolverle a la gente la situación, dejarla tranquila y tratar que la gente no circule. Eso es lo principal. Y yo, por supuesto, digo, a ver, más allá de esta cuestión, tenemos que ver que a ver, yo creo que nosotros no manejamos mucho el penal. Estamos lejos de eso. Y cada vez que viene a una cuestión penal, los jueces, los fiscales tienen interpretaciones de lo nuestro bastante diferentes a la que a veces nosotros hacemos. Entonces, cuidado también con esa cuestión, ¿no? Porque, bueno, Todo, Augusto, en ese punto, tanto los fiscales provinciales como ahora serán los jueces federales, lo que evalúan es la diligencia que tuvo el escribano para evaluar determinado caso. Todas las medidas por las cuales se puede considerar que un escribano es diligente, es decir, si evalúa suficientemente el tema, si tomó todos los recaudos, si recaudó documentación, si hizo un pequeño interrogatorio al cliente, esa falta de diligencia es la que te puede imputar o no un delito. Nada más. Gracias. muy bien. Ay, qué boludo. No tengo ninguna manito más levantada. No sé si alguien quiere activar su micrófono y dar alguna Victoria apreciación. Ramazotti. Victoria, adelante. Dale, No se Victoria, te dale. escucha, Victoria. Activa tu micrófono. Aclaro que yo también había levantado la mano, pero se ve que no lo pudieron ver. No, pero la gente de Carlos Sí. Paz no esta pregunta. Sí, yo tenía varias manitos levantadas, pero las han bajado. Adelante, Victoria. Tengo una consulta de un caso concreto que obviamente es gris, en el sentido de que más o menos relato la situación. Es una empresa que tiene una actividad aceptada por ser agropecuaria, hay un contrato de locación y precisamente en esta etapa de cuarentena tienen que solicitar un embargo preventivo que se solicitó por expediente electrónico. Y para que le den la medida cautelar, precisamente, le están solicitando que tienen que entregar la caución. Y para entregar esa caución, la van a contratar en una compañía de seguros. Y me están solicitando certificar la firma en esos formularios para solicitar el seguro correspondiente y que le den la medida preventiva, el embargo. Entonces, por un lado tengo una actividad que es exceptuada y el acto en sí diría de que no es obviamente para facilitar la actividad, pero al estar hablando de un embargo preventivo tenemos el peligro de la demora. ¿El embargo va a ser el registro de la propiedad inmueble? No, es sobre la cosecha que se está por realizar.
en un contrato de arrendamiento de cosechas. Pero el productor quiere embargar la cosecha que él hace, no entiendo. No, al contrario, el que tiene el inmueble, vendría a ser el propietario del inmueble, quiere establecer el embargo preventivo sobre las personas que le alquilaron y que están por cosechar precisamente el producto. O sea, la Como persona es propietaria, no es productor agropecuario. El arrendatario. propietaria es El precisamente arrendador. una sociedad que es, obviamente, cuyo objeto social es agropecuario. Pero él no realiza una actividad agropecuaria. Él no realiza una actividad agropecuaria. Esa persona que es la propietaria no realiza una actividad agropecuaria. La que realiza la actividad agropecuaria es el arrendatario. Claro, sí. Quien está inscrito como productor agropecuario es el arrendatario. O sea, no estaría dentro de las actividades esenciales. ¿Está bien? Y sí, sí. Bueno, a partir de ahí veamos después, pero no entraría por ese caso, ¿no? ¿Por dónde entraría para vos? Por el tema del embargo preventivo, precisamente, y el peligro de la demora. No, lamentablemente, digamos, hay riesgos mucho más importantes acá en la vida, la salud de la comunidad y por simplemente una cuestión patrimonial de este sujeto que tiene que embargar a un deudor. Yo no le vería la situación de emergencia. Bueno, a ver, una interpretación que yo hago. A ver, fácilmente no me entra ahí por lo menos por el decreto administrativo no entra. No es una actividad, digamos, que él realice y no estoy ayudando a una actividad de las esenciales. ¿Está? Muy bien. Y bueno, después habría que ver si entra en el supuesto de un Pero hecho. no estoy impidiendo el acceso a la justicia, porque sin eso no pueden establecer el embargo preventivo. ¿Para El qué quiere el embargo embargo preventivo, preventivo? La justicia no ¿Qué están busca con el dando. embargo? ¿Qué busca con el la embargo justicia preventivo? están tomando embargos preventivos con expedientes electrónicos. ¿Qué busca, digamos, con el embargo preventivo? ¿Una cuestión patrimonial? Poder cobrarse, porque se ven millones de Una cuestión pesos frente del. más razón todavía si no es una cuestión alimentaria. Porque si vos me dijeras por lo menos que fuera una cuestión alimentaria, bueno, te diría, a lo mejor le haya de subsistencia, pero estamos hablando de millones de pesos. No es subsistencia, se ve. No es subsistencia. Entonces, Yo la verdad me preocupaba por esa parte, el acceso a la justicia y el peligro en la demora. bueno, pero estamos en la misma situación que yo, por ejemplo, me estoy perdiendo una inversión muy impresionante, porque supongamos que estaba por hacer la compra de un inmueble donde voy a realizar un edificio de departamentos, que voy a dar vivienda a un montón de gente, y necesito, por favor, que me certifique la firma de ese boleto, escribano. ¿Y cuál es la situación de emergencia? Que si lo va a vender a otro, no sé, a lo mejor tengo miedo. ¿Te das cuenta de lo que te digo? O sea, es patrimonial, no tiene que ver con una actividad esencial, no le veo la situación. Si no, en todo caso, tendría que pedirle a la justicia la excepción para que le pida la caución. Es más fácil. Decirle, mire, por esta situación que tenemos, no me es factible pedir una caución. Por favor, habilíteme a mí el embargo de esta manera. Ahora, no sé si la justicia, qué sé yo, cómo va a obrar en ese caso. Habrá que determinar en ellos, pero en el caso particular tuyo, vos tenés que tener la excepción para poder hablar. Para que esta persona circule. Vos estás pensando en un propietario que ya de por sí no puede salir de su casa, sino que tenés que ir a la casa a certificarle lo que tenga que certificarle, por empezar. Bien. Y no entra dentro de la excepción del decreto administrativo. O sea que ya, si tenés que hacer, tenés que hacer una elaboración mucho más complicada para ponerlo en otra situación. Por ejemplo, la explicación que se daba antes con relación a la situación de un caso fortuito de fuerza mayor. Yo no le veo el caso fortuito de fuerza mayor, pero bueno, es una cuestión también de interpretación, como decís vos. Además, bueno, vos ponete en esta situación. Yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Entiendo las situaciones de gente que se está perdiendo a lo mejor hacer de instrumentos cosas que son importantes en otro momento de la vida. Pero para que ustedes entiendan, yo lo que decía, esto de la actividad esencial, todo, yo me quería ponerle la actividad de decir, che, somos actividad esencial. Bueno, a ver, si vos te perdés en una isla, ¿no? Te caes en un avión, ¿con quién preferís caerte? ¿Se sale con vos un médico o un escribano? ¿Te queda en duda quién querés que caiga con vos? Yo prefiero que al lado mío caiga un médico, no un escribano. O sea, en ese sentido, ver que nuestra actividad es muy importante y que hacemos cosas muy importantes y que, gracias a Dios, digamos, damos solución a un montón de conflictos, digamos, que prevenimos un montón de conflictos en la sociedad. Pero lamentablemente en este caso hay cosas en juego mucho más importantes. La salud de la comunidad, la
vida de otro. Entonces yo tengo que tratar de que, a ver, ese propietario y vea otro tipo de solución. O pida, digamos, electrónicamente a la justicia que obre de otra manera, que acceda a otra manera a realizar ese embargo, pero yo voy a tratar que no circule, que no salga de su casa. Para proteger millones de pesos que puede llegar a ganar o perder, no sé, yo me parece mejor todavía la vida, pero no sé. Bueno, muchas gracias igualmente. No, por favor. Vamos a darle la palabra a Sebastián Cáceres. Hola, buenos días, escribano. Me quedé pensando en el ejemplo que dio del contrato de arrendamiento del productor agropecuario, porque Sí, justamente ayer rechacé un requerimiento así. sí, Yo tengo entendido que todos los plazos y los vencimientos están prorrogados, pero sí. así no estuvieron prorrogados. El tener o no el contrato no le impide hacer su actividad. Si se puso de acuerdo con el arrendador, no lo va a sacar. Y así lo quisiera sacar, tampoco lo podría sacar. Tampoco lo puede presentar en ningún lado porque está todo cerrado. O sea, me parece que es como muy restrictivo, por lo que veo, opino más o menos igual. Y quería saber si estaba bien eso que pensaba o era demasiado restrictivo como lo estoy tomando. Y que ya que somos muchos acá nos pongamos de acuerdo y actuemos iguales. Para que no haya algunas escribanías que estén abiertas y otras que no. Y la gente termine diciendo que no queremos trabajar. Eh, bueno, básicamente eso. Sí, el problema es también, ¿sabes qué pasa? Que es difícil primero que nos pongamos de acuerdo todos. La interpretación de la norma, o sea, la doctrina no se pone de acuerdo a veces en la interpretación de la norma. Pero Nosotros como tiene, familias, es difícil, a ver, es difícil que lo podamos Pero perdón, interpretar. tiene 10 hojas, tampoco hay tanto para interpretar. O sea, hay que quedarse en la casa, excepto que sea fundamental, que puedan hacer una actividad esencial. No es tanto lo que hay que interpretar. Exactamente. Ahora, bueno, por supuesto que también, a ver, dependerá de la situación, como vos decís, si es una situación de que hay una persona que está ya arrendando un campo, evidentemente que a lo mejor no necesita hacer la renovación del contrato sí o sí, que se entiende que se va a prorrogar, digamos, ese contrato que ya tiene, o sea que podría no necesitarlo en el caso de ese particular. Habrá que ver pasa que es difícil no ver el caso particular. Yo a veces, cuando la gente me dice, ¿qué hace usted en tal caso? Pará, tráeme el caso concreto y veamos el caso concreto. ¿Cómo se da la situación? Examinemos todos los pormenores de la cuestión. Ahora, si no te da vos el motivo, y no lo hagas, ante la duda no lo hagas. Y está correcto, y, a ver, y no importa si el otro escribano del frente sí lo hace, no me importa. Yo entiendo que no corresponde. Entonces, en ese caso no lo haré. Y en otro caso, a lo mejor sí. A ver, a lo mejor sí lo necesita, porque a lo mejor ese campo, a lo mejor no está explotado y yo tengo que entrar a un campo y tengo que hacer ese contrato. Y él está en la actividad esencial y bueno, quiere que, digamos, a ver, a él le piden por favor que si no el certificado no le entregan el campo y no va a poder, digamos, hacer la siembra, por decir, y bueno, puedo yo considerarlo que está dentro de la actividad esencial y que el instrumento que yo estoy haciendo es para cumplir su actividad esencial. Y a mi modo de ver, sí, entiendo que sí, que podría llegar a ser. Por eso, no todos, a ver, no todos los que hagan una actividad esencial, cualquier acto que quieran realizar, siempre y cuando ellos digan que es necesario a los fines de poder cumplir con su actividad esencial. ¿Quién puede decir que necesita ese contrato para cumplir? Porque a lo mejor necesita tomar posesión, digamos, tener la tenencia del campo para ir a sembrar y que no le permite si no está la firma certificada, porque el propietario no se lo quiere dar en ese caso si no es de esa manera. Que también es a lo mejor pensable, por ejemplo, sobre todo cuando estamos tratando de empresas. Imagínense un propietario y digan, yo vengo en nombre de Arcor, quiero alquilar el campo, y yo voy a firmar el nombre de Arcor. Y yo qué sé si vos representás Arcor y tenés facultad suficiente. Entonces, en ese caso en particular, Pero ni siquiera estamos en época de arrendamiento. O sea, son muy bueno, poquitos los casos. ¿Me sí, entiendes? Eso voy. eso no lo manejo, pero digo que es posible pensarlo. Yo pienso que en Bien. ese caso hay que evaluar el caso concreto, como decís vos, pero y en principio si yo puedo asesorarlos y ayudarlos para que no lo hagan, para que no circulen, lo ayudaría, sí, pero bueno, Bueno, muchas gracias. no, por favor. Le damos la palabra a Manuel Cabido. Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿qué tal, Manuel? Augusto, ¿cómo te va? Augusto, ¿qué opinás respecto de toda nuestra actividad relacionada con la actividad bancaria, que ha sido incluida en la última decisión administrativa, creo que fue 490,
que dice que el funcionamiento del banco va a estar determinado por disposiciones del Banco Central. El Banco Central en la circular 6.964, si no me equivoco, fue la última, agrega también y permite la apertura al público y atención a las sociedades de garantía recíproca. Que tanto estas últimas como los bancos no solo van a abrir las puertas para pagar a jubilados y para pagar asignaciones universales y beneficios de ANSES, sino también, y por pedido expreso del Gobierno Nacional, para liquidar préstamos, a pymes. Según comentan desde los bancos, con gran presión del gobierno, incluso para que se liquiden estos préstamos y permitan a las pequeñas y medianas empresas funcionar, pagar sueldo, lo que fuere. Entonces, nuestra actuación en relación a lo que nos soliciten los bancos y las sociedades de garantía recíproca, que en su gran mayoría, calculo, van a ser certificaciones de firma, quedan justificadas por la razón de ser de que estamos permitiendo que estas entidades, bancos, sociedades, cumplan con su objetivo, que a su vez fue exceptuado, o sea, fue incluido como esencial. Va a ser todo patrimonial, ¿no? Claro. Bueno, Manuel, a ver, sí, evidentemente que estamos en una etapa, digamos, vieron que hablar de esa segunda etapa como el aislamiento administrado, ¿no? Que una cuestión de que hay una cierta apertura de ciertas más actividades, porque evidentemente que tampoco podemos tener todo cerrado todo el tiempo, porque hay algunas cuestiones que se empiezan a necesitar después de un tiempo. O sea, es una cuestión de tiempo. O sea, vos podés tener, qué sé yo, supongamos que hubiéramos cerrado el supermercado, podés tenerlo cerrado, ¿cuánto? 2 días, 3 días, 4 días, pero después ya necesita que la gente vaya a comprar cosas para comer. Hay que elegir eso. Y en cierta manera pasa algo similar con las actividades estas que tienen que realizar, sobre todo ciertas empresas que necesitan, digamos, el auxilio económico financiero de los bancos. Y es así. Entonces, hay ciertas actividades que tienen que hacer, digamos, ciertas actividades esenciales que tienen que recurrir a los bancos para poder llevar a cabo su actividad esencial. Habrá que ver, por supuesto, siempre cada caso en concreto, porque también hay gente que realiza actividad esencial, pero que recurre al banco para hacer otra cosa de otro tipo, a lo mejor una inversión, a lo mejor qué sé yo, no sé, algo que no corresponde para el desenvolvimiento común y corriente de su actividad esencial, sino algo que corresponde a otro tema. Una inversión, por ejemplo, también puede ser realizada, digamos, en un banco y no responde a la actividad esencial. Entonces yo lo que tengo que ver es que el instrumento que yo haga responda a algo que él solicita al banco que tenga que ver, digamos, con su actividad esencial. El desenvolvimiento económico, financiero es su actividad esencial. La otra vez, por ejemplo, me preguntaron un caso concreto, me decían, a una empresa le habían rechazado unos cheques por no tener los fondos suficientes. Y dijimos, bueno, por esta situación no pudimos ponerle los fondos suficientes, pero ahora, para que yo pueda liberar nuevos cheques y tenga, digamos, la situación de luz verde del Banco Central, necesito hacer una declaración jurada que firme el beneficiario de ese cheque que cobró la plata en efectivo, ¿no? La cuestión está en que, bueno, si él no hace eso, digamos, ¿qué va a pasar? Pasa que él no va a poder librar cheque, a lo mejor necesita librar cheque para poder desenvolverse financieramente o poder realizar la actividad que él realiza. Habrá que ver la situación. El drama es que a veces nosotros en la certificación de persona física, por ahí a lo mejor puede ser por un banco soslayado, decir, bueno, mientras que la persona venga al banco y firme, no tenemos tanto problema. El asunto más que todo está en la cuestión que hacemos, digamos, anexa a nosotros la legitimidad de las personas jurídicas, ¿no? En el sentido que no todas las personas están capacitadas para ver si esta persona representa un ente jurídico y que lo puede representar y tiene legitimidad suficiente para firmar su documentación. Eso ya a veces una cuestión que les excede, por eso la necesidad de que un escribano certifique la firma en esos casos, ¿no? Sobre todo porque los bancos no lo podrían ellos a lo mejor examinar por sí. Por eso recurren a veces al notario. Vuelvo al caso. Habrá que examinar en cada caso concreto y habrá que ver que esa actuación nuestra sirva para que esta persona pueda continuar su actividad esencial. No para que esta persona que realiza una actividad esencial pueda hacer, por ejemplo, una inversión. ¿Tá? Un buen negocio, por decir. Perfecto, gracias.
Bueno, damos la palabra para una última pregunta a Natalia Muñoz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Nati, ¿qué tal? Bien. Augusto, una consulta, por supuesto que va a ser de algo particular que se me planteó ayer. Ayer abrió un taller mecánico y Sí. me solicitó la constatación del estado en que estaba el taller porque se le está cayendo el techo. La verdad es que me parece que debería abstenerme, pero estoy dudando por una cuestión de que no sé si, o sea, es para preconstituir pruebas y al mismo tiempo no sé si hace el desarrollo de su actividad normal. Entonces no sé si estoy pensando bien, eso era. Sí, yo coincido con vos. El acta esa es para preconstituir prueba, para poner una situación mejor del día de mañana, pero no quiere decir que no vaya a poder probar el hecho de alguna otra manera. Supongamos que él está alquilando, digamos, el lugar para exigirle a lo mejor al propietario esa cuestión. Él le puede comunicar esta situación al propietario, le puede decir si quiere que venga a verlo, que él va a llamar a alguien para que lo arregle. Esa persona, por ejemplo, sí, una persona a lo mejor, suponete un albanil, que tiene que ir a arreglar ese techo, estará en la situación de poder justificar que él circula para ir a arreglar ese techo, porque es necesario arreglar ese techo para poder él continuar con la labor que hace en su taller, porque mejor el agujero que tiene, digamos, no le permite trabajar, digamos, con las medidas de seguridad que corresponden en ese taller, porque entra agua, porque entra sol, porque lo que fuere. Pero la actuación nuestra, yo no la haría como una actuación que pueda permitir que él trabaje o no trabaje. Él va a poder permitir, o sea, si no lo hacemos, va a poder trabajar lo mismo o no trabajar lo mismo. La cuestión es que el agujero del techo lo va a tener que arreglar, pero nosotros no vamos a arreglar el agujero del techo. Lo único que vamos a posicionar es que el día de mañana tenga la mejor prueba para cuando tenga que demandar al propietario lo mejor de que tuvo que arreglar el techo y gastar los fondos de su pecunio por arreglar el techo que le correspondía a lo mejor al propietario. Por así Bien, decirlo, imaginando el caso. bien. Bueno, muchas gracias, Augusto. Que andes bien. Damos por finalizadas las preguntas. Escribano Picón, no sé si quieres hacer unas palabras de cierre y Verá que después va a hablar está, el escribano Daniel Carranza para cerrar en nombre del colegio. bueno, una cosita más, porque estaba Arturo, no sé si Arturo guarde, porque no quiero que después se ofenda y después me llame Te personalmente a agradezco, casa. te agradezco, Augusto. Si no, ya, si puedo, si me puedo tomar este Sí, minuto. breve, dale. Bueno, obvio que no, no salgo en video porque no tengo a mi mujer que me corte el cabello como te pasa a vos, pero bueno, es un tema más privado. Augusto, obviamente, siempre excelente, las charlas, por supuesto, muy claras. En realidad yo tenía una pregunta concreta, un caso concreto, pero también quiero hacer votos para algunas interpretaciones que se fueron dando. Iba a ser cortito y concreto, simplemente un par de ideas que para mí tienen que quedar claras, es que si nosotros justamente no tenemos una norma que nos declare que las actuaciones que realizamos durante la época de esta pandemia son nulos, me parece que no es para nada saludable que se esté hablando de nulidad o de nulidad absoluta relativa a algún acto, porque simplemente lo que tenemos que enfocarnos es en justamente esta responsabilidad preventiva, en el pedido del Estado, del gobierno, y por su parte, obviamente nosotros como colaboradores poder llevar adelante la intención, digamos, el aspecto intuitivo de esta norma, ¿no? Que nos regula ahora con la decisión administrativa y bueno, y también el decreto. Pero para mí el tema de la nulidad hay que dejarlo de lado, o sea, si el acto en sí es nulo porque lo marca el Código Civil y Comercial, ya está, no convendría comentar nada al respecto. Por el otro lado, también el tema que hablan justamente que no hay doctrina, que comparto, y tampoco la tiene un fiscal a la doctrina, ni un juez de control, ni una cámara, porque también está en una situación única. Y sí, pensar un poco en que acá hay que manejarse siempre con el grado de la razonabilidad en la interpretación de esta norma también, o de las normas, que por supuesto está bien, como decís vos, habrá interpretaciones más estrictas u otras, pero no hay duda que lo que busca también, entiendo yo, la norma es, por supuesto, si el escribano el lunes abrió la escribanía y atiende a todos y no tiene forma de justificar y a todos le inventa un motivo, por supuesto que le caerá todo el peso de la ley, pero tampoco crean, entiendo yo, y esto me hago cargo, digamos, que
que si yo realizo un acto que después en una charla dicen, ah, esa para mí no, no puedo dormir esa noche pensando en que le puede caer todo el peso de la ley del ámbito penal, porque obviamente si es un hecho aislado y que la motivación del sentido común, aunque podría ser forzosa para unos, como bien decís vos, no es lo mismo una escribanía en Carlos Paz, no es lo mismo una escribanía en Carrilobo, en Canals, que en Coro Capital, o principalmente lo único que conoce el gobierno cuando ha dictado, que es la historia realmente que conoce de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El resto por algo le dan facultades luego a los gobernadores y de ahí a los municipios, etc. Pero está bien que nosotros tenemos que ser estrictos en la interpretación de la norma, y más si es restrictiva. Pero, a ver, no pensemos que porque uno realiza una autorización de algún acto que entiende que entra dentro de la norma porque no tenemos una batería de casos, y otro opina que no, entonces se nos cae el mundo, o quién tiene razón, quién no. Acá creo que tiene que también, por eso voto por la mesura, voto porque, bueno, tranquilos, tampoco, o sea, actuemos, porque además, si por supuesto abro y no tomo recaudos y voy y me constituyo en lugar y demás, y se contagian, etcétera, porque no, o sea, si lo explico más extenso no es la idea, pero para mí tenemos que tener cautela. Vos justamente te toca ser asesor del colegio, el mismo presidente dejó bien en claro que la postura que vos manifiestes es la postura del colegio, y el colegio tiene que ser cauteloso. Pero bueno, lo que yo simplemente lo que quería agregar, no lo había simplemente podido plantear en la charla anterior, es que pensemos en que, por supuesto, hay que tomar todos los recaudos y hay que, ante la duda, comparto plenamente, ante la duda, no actuar. Pero hay situaciones, como bien plantearon, recién creo que fue cabido, el tema de una certificación de firma en una empresa que tiene que solicitar estos créditos, que ya el banco avaló, que solicitó a los bancos, justamente el gobierno nacional solicitó a los bancos que dieran un crédito al 24 o al 25, y los formularios del banco los exige con firmas certificadas, o que también me ha pasado con firma digital, pero no tienen la forma de hacer la firma digital, yo entiendo que sí, y ahí se acaba, o sea, yo le pongo la motivación y ahí se acaba. Después, digamos, creo que, o sea, y si es un caso, ahora si abrí la escribanía 12 horas, traje todas las empleadas y tengo todo un circo armado, por supuesto, pero un caso concreto que uno entiende que está, después puede haber gente que no. Y justamente levanté la mano por un caso de un taller mecánico, que justamente la persona dueña del taller mecánico, para movilizarse, para ir al taller, necesita su vehículo, y el vehículo con el cual se va a mover es del suegro, que tiene 75 años y tiene justamente la tarjeta verde vencida. Entonces tiene miedo que lo pare la caminera y obviamente le retiren el auto. Entonces me preguntó si podía hacer la autorización para conducir, ¿no? Notarial. Que yo en un primer momento dije, bueno, es lo mismo que la papelería. Si yo necesito la papelería para poder actuar, esta persona, aunque su actuación no sepa si va a ser necesaria en el ámbito, ¿cierto?, de esta situación de emergencia sanitaria, pero para él poder llegar justamente al taller necesita de su vehículo para poder movilizarse. Y obviamente que no está, si se quiere, dentro de una situación expresamente reconocida en la ley, como bien decís vos. Bueno, el Consejo Federal dice una cosa, no estoy de acuerdo con esto, con aquello, Armella dice una cosa, puedo estar o no de acuerdo, pero bueno, el caso concreto mío era ese, y todo lo demás fue porque aprovechamos. Sí, el caso concreto tuyo, te explico. Evidentemente que las restricciones pueden ser, digamos, de distinto tipo, y a veces más restrictivas, menos restrictivas. Por supuesto que yo digo, cuando la excepción es clara, digamos, nosotros podemos explicar bien claro el motivo, rara vez vamos a tener un problema. Y uno trata a veces de evitar problemas. O sea, yo les digo que hay gente que ha tenido problemas con la justicia penal, a veces por hacer una mala interpretación de cómo actuó el escribano. O sea, a ver, casos concretos podemos hablar, y por eso yo digo, en estos casos mejor no surgen así a la luz tan fácilmente, pero a veces después viene que el otro tenía bronca por fulano y tal, entonces agarró, lo denunció y después vamos a ver. En el caso concreto, cuando yo tengo la excepción y la motivación bien clara que entra dentro de la excepción, y raramente voy a tener un problema. Ahora, si mi interpretación es muy rebuscada para tratar de concebir que tenga que actuar yo,
Y evidentemente que también corro muchos riesgos. ¿Está bien? Yo el caso este que vos me planteás del tema que tiene que ir al taller sí o sí en el auto el suegro, y no sé, a ver, yo la verdad que también puedo ir en bicicleta, puedo ir en colectivo, porque hay todavía transporte de pasajeros urbanos, hay taxis, o sea que no sé si necesariamente tenemos que hacer esa autorización y poner en riesgo a una persona como es la persona de 72 años a exponerla a un contagio, porque yo vaya y le lleve la lapicera que a lo mejor certifique una firma de la empresa que necesita un crédito y le ponga a esta persona mayor, digamos, un contagio o que siga circulando, o sea, cuanto menos yo circule, mejor. Ahora, esta persona necesita sí o sí en el auto el suegro, no puede ir en taxi, no puede ir en colectivo, si se le rompió el auto al suegro, ¿qué hace? No, me parece que digamos, hay otros mecanismos para ir a trabajar a su taller. Se alquila un auto, no sé, le piden, no sé, qué sé yo, la bicicleta al hijo, entiendo que puede haber otro medio, entonces, pero bueno, por supuesto, vos podés interpretar también, decir, bueno, es necesario para que vaya a trabajar. Si tú me dijeras que, por decir, tengo que el empleado que a mí me trabajaba con la grúa tiene más de 60 años, es persona de riesgo, entonces voy a nombrar otro empleado que vaya con la grúa a buscar los autos para trabajar en el taller. Yo te puedo entender que sí, si es la grúa en la que vos usás, digamos, comúnmente para tu trabajo y podés hacer una autorización de manejo del propietario al empleado para que el empleado vaya con la grúa a buscar los autos que están, digamos, que se han quedado en el camino. Pero en el caso este particular de algo que él necesita para movilizarse del trabajo, no sé. La verdad, no digo, pero es una interpretación más amplia si se quiere, y bueno, por eso yo digo, ojo, ¿no? Porque después, cuando lloramos, cuando tenemos la justicia penal y nosotros estamos explicando por qué entraría en su puesto y es muy elaborada, muy rebuscada la justificación que yo doy. Cuando es simple, cuando es claro, y no vamos a tener ningún problema. Eso también. Entonces, Pero justo, ante la duda, no. qué buen caso, justamente, al poder manifestar esto que adelantaba antes, la disparidad de criterios, porque en definitiva también es cierto que yo tengo que evaluar, pero quien es mi requirente también es quien motiva, ¿no es cierto? Porque obviamente que yo tengo que evaluar si cumplo o no con la normativa y cuál es la finalidad realmente de la norma, porque lo que está buscando la norma es nos aislemos, que solamente sea obligatorio, porque obviamente la opción de esta persona también puede ser decir, bueno, no trabajo, no me quiero arriesgar a trabajar, no quiero que haya gente, no abro el taller, y opta por eso y prefiere, bueno, lo que sea, porque también eso, la ley lo tiene que haber tomado en cuenta, el Ejecutivo tiene que haber tomado en cuenta, que dice, bueno, estas las vamos a empezar a declarar esenciales, pero estará pensando en algo concreto. Un taller en Carlos Paz, tal vez no es lo que tuvo en cuenta. Y no es interesante, pero sí es interesante exclusivamente al efecto de que si la motivación me la tiene que expresar, porque quede claro que nuestros requerimientos, o sea, yo sigo cumpliendo lo mismo que tengo que hacer, me exigen dos requisitos más y colocar el DNU 297 y la resolución administrativa 496 y después la motivación. Y la motivación me tiene que convencer a mí, desde un momento, como vos bien dijiste el anterior, me dice soltero, yo confío en que es soltero. Si él me dice que la única manera que tiene para llegar y a prestar ese servicio esencial es con el vehículo, porque es más, lo que él me dijo, yo tengo miedo que a mí me pare la camionera y me lleven el auto, y entonces ahí sí no puedo ir más. ¿Pero por qué? Serán sus razones decir que no va en taxi, que no va en colectivo, no quiere tener contacto con el taxista, no quiere tener contacto con la persona que va en el colectivo, y para mí es suficiente, no me lo tiene que decir en el requerimiento. No, o sea, en ese sentido hablo que la disparidad de criterios es válida y tampoco un fiscal se va a poner en ese sentido. Yo digo, por favor, en eso mesura, porque no, está bien que pensemos que, por supuesto, como corresponde, la norma dice que hay un delito en el caso que no se cumplió con esto, con esto, con esto. Muy bien, pero justamente no me ha puesto todos los casos en que sí se puede y en los que no. Yo, o sea, puedo valorar, pero no soy quien para decirle usted tendría que ir en bicicleta o usted se tendría que ir en colectivo, o usted, porque además me puede tranquilamente decir, no, en bicicleta no llego, que son 2 horas para ir, o 1 hora y media. Yo ni le pregunté a esta persona. Y después me dice, no, yo en colectivo no quiero ir porque para mí, yo ir en mi propio auto, que es el único medio que tengo para ir, y prestar, o
ver si tengo que prestar el servicio, porque justamente es un taller que puede decir, no atiendo a nadie, porque esa persona misma dice, no quiero atender a este, porque no sé si esa persona tomó los recados, pero esto que no sé, que me pide la Municipalidad de Carlos Paz, o Tante, o lo que sea, esto sí lo voy a hacer porque es para prestar. Bueno, yo voy a evaluar, o tengo que evaluar, como, o sea, lo somero de la explicación que tiene la DNU, con la excepción de la fuerza mayor en el artículo 6, y el 496 con, bueno, el artículo 3 y 4. Pero vuelvo, yo te entiendo, Augusto, también, porque vos además sos asesor del colegio, pero a lo que voy, y bueno, y eso es lo único que quería dejar. O sea, si hay una diferencia de criterio, tampoco, y está bien que vos digas como asesor, cuidado, porque obviamente la parte penal, pero entiendan, por lo menos eso es lo que yo quería dejar. Me parece que, o sea, ver fantasmas, y no digo que lo estés haciendo, por favor, para nada, digo que nos preocupemos por exagerar la interpretación. Por supuesto que nos manejemos con el sentido común. Hay cosas que son realmente que la gente necesita, y no hablo, a ver, en este caso porque el taller está aprobado, pero yo también, si no es debido a muerte, un contrato de alquiler famoso, que es la vivienda, que había riesgos con, bueno, había denuncias por amenazas, bueno, pero no hay, en definitiva no hay un riesgo a la salud por un tema justamente que tiene que ver con este contacto, con el contagio, con justamente ponerse uno en contagiarse y después propagar el virus, y bueno, no está en riesgo la vida o la muerte, no hay que hacerlo. En esto otro es porque la excepción la ha planteado el gobierno, por supuesto. Pero si no estuviera el tema exceptuado como actividad esencial, tampoco ni lo vería. Discúlpame Sí. mi interrupción. ¿Cómo estás, Arturo? Daniel Carranza Sí. te habla. Sí, Dani, ¿cómo estás? Disculpame, La interrupción, pero estamos, creo que Augusto lo que ha hecho es presentar, digamos, él lo aclaró al comienzo, que es una opinión, la cual compartimos desde Junta Ejecutiva. Estamos abusando bastante del tiempo del disertante, porque ya han transcurrido 2 horas y media de que ha empezado, Luego de así haber que sido informado de los alcances de las normas simplemente establecidas ampliada mediante lo que yo quiero es agradecer a Augusto y a todos que han participado de esta charla, en nombre del Colegio de Escribanos. Decirles que Augusto está a disposición para la consulta de casos puntuales. ¿No es cierto, Augusto? Creo que el correo electrónico de Augusto es apicon@hotmail.com, ¿correcto? Con el ABC vamos a atender todas las consultas. Y si no, a través de Secretaría del Colegio también la pueden hacer y serán derivadas a él. Entonces, Augusto, te agradezco mucho tu nueva presentación el día de la fecha, que ha sido muy clara. Quería aclararles también que, por un comentario que vi en el chat, es que las delegaciones del Colegio de Escribanos están funcionando de 9 a 12 horas, excepto la delegación de Cosquín, que como la única empleada que tiene no puede ir a trabajar, atento que es persona de riesgo, decidido desde la Junta Ejecutiva cerrarla, digamos, atento que está muy próximo a la ciudad de Córdoba también, entonces la prestación del servicio de realización no se debería recibir.